tardes, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor en este mediodía. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos, Señor, delante de ti, porque tenemos la misericordia y la bondad de poder venir y acercarnos a escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que el escuchar tu voz a través de tu palabra es el privilegio de los santos, pero también es el medio instrumental para que los pecadores sean conducidos al arrepentimiento y vengan y te sigan conforme a tu soberana voluntad. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en este día, en que venimos al texto, a la palabra, para que sea tu Santo Espíritu iluminándonos y ayudándonos a comprender las verdades que ahí se encuentran y que nosotros podamos hacerlas una realidad en nuestro corazón para vivir vidas de hacedores de tu palabra, no de simplemente oidores. Ayúdanos, Señor, en la comprensión de las Escrituras, y ayuda, Señor, a aquellos que están muertos, para que si es tu voluntad a través de tu palabra, escuchen el Evangelio y nazcan a la vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos nosotros con los sermones expositivos del libro de Primera de Reyes, y hoy llegamos al capítulo 3, y me gustaría que iniciáramos con una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿puede un hombre amar a Dios en forma natural? ¿Puede un hombre amar a Dios en forma natural? Creo que si lo pensamos bien, las posibles respuestas conducen a una sola: ni puede ni quiere, como lo señalan las Escrituras. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si no pueden agradar a Dios, mucho menos pueden amarlo. Esto debido a que el que nace y vive en una forma natural siempre se va a inclinar a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Vive en enemistad contra Dios. No puede amar a Dios y obedecerle. ¿Puede una persona, sí, con sus labios decir que ama a Dios? Pero el verdadero amor a Dios no se rige por las palabras o las acciones externas. Se rige es por un corazón regenerado, por una vida en obediencia a nuestro Dios. Pues aún las mejores obras externas de los hombres, las justicias propias de los hombres, que no demuestran que aman a Dios, si no vienen de un corazón regenerado, son considerados como trapos de inmundicia. Dice la palabra en Isaías capítulo 64, versículo 6: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Porque las buenas acciones, pensando que se ama a Dios, pueden producir en el hombre
emociones, pero la emoción no es amar a Dios. Pues nosotros conocemos muchas personas que se emocionan porque hacen obras, porque hacen acciones, pero su vida es totalmente impía. Aún en los deportes las personas se emocionan, los jugadores hacen goles y levantan las manos y dicen que aman a Dios, pero con sus vidas niegan totalmente que aman a Dios, porque no le es posible al hombre amar a Dios en forma natural. Puede sentir emociones, pero son pasajeras, y cuando vuelve a su realidad se dará cuenta que está lejos de Dios, separado de Dios, pues este amor a Dios es solo posible si el corazón es circuncidado. Dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que solo se puede amar a Dios si se es nacido de nuevo. Por eso en esta mañana le pido que me acompañe a este sermón que he titulado Un verdadero amor obedece y adora. Y lo vamos a desarrollar en dos preguntas y unas aplicaciones prácticas. La primera pregunta es en relación a nuestro texto. ¿Amó Salomón a Jehová? La segunda, ¿cuál es la respuesta de un corazón que ama a Dios? Y en tercer lugar, veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues a la primera pregunta. ¿Amó Salomón a Jehová? Mis hermanos, para nosotros poder responder esta pregunta, debemos en primer lugar comprender de dónde proviene el amar a nuestro Dios. Según la palabra, para que este amor pueda ser cierto y vivo en relación de nosotros hacia Dios, nos es necesario haber sido amados primero por Él. Así lo señala la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que con esta luz de las Escrituras podemos decir que Salomón amó a Jehová porque él fue primeramente amado por el Señor. Y la misma Escritura nos da esa evidencia. La vemos primero en el pacto de David, en el pacto de Dios con David. Estas fueron las palabras del Señor a David en relación a su pacto. Están en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y nosotros, mis hermanos, sabemos que la Escritura está hablando aquí de Salomón, al cual amó el Señor, al cual amó nuestro Dios. Dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó
Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán el profeta, y así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Y Jedidías significa amado de Jehová. Y acabamos de ver nosotros que primera de Juan, capítulo 4, 19, nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que Salomón amó al Señor porque Él lo amó primero. Él era amado de Jehová, era amado de Dios. Si notan, mis hermanos, los elementos necesarios para que Salomón pudiera amar al Señor. El texto inspirado está diciendo que Salomón amó a Jehová. Y para que el texto llegara a eso, tenían que cumplirse los elementos que la misma Escritura señala para que una persona pueda amar a Dios, para que una persona pueda amar al Señor. Pues como vimos nosotros en la introducción, nadie puede amar a Dios de forma natural. Si no es llamado por Dios, transformado, amado de una forma especial, pues este amor no viene por nada que haya en nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos nosotros que por la gracia soberana de Dios, esta gracia llegó a Salomón. Y Salomón fue amado de Dios no por nada que hubiera en él, sino porque el propósito de Dios, conforme a la elección, era llamarlo para vida nueva y que cumpliera el propósito de ser rey, de gobernar en la paz a todo el reino de Israel, siendo un tipo de Cristo, porque se estaba cumpliendo el pacto de Dios con David, y en ese pacto el trono de David permanecería para siempre, y ese trono permanece para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo sabemos porque en el progreso redentivo de la revelación conocemos que de David al Señor y el cumplimiento en el Señor de todas las profecías, Él ahora es el Rey eterno que vive y reina por los siglos de los siglos. Y para eso nació Salomón. Era un tipo de Cristo que amó al Señor porque el Señor lo amó primero y lo trajo para ser conocido por Él. Mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 8 versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hemos visto los elementos para que pudiera amar a Dios Salomón. ¿Qué tenía que haber? Dios tenía que amarlo primero, pero no solo lo amó primero, sino que por haberlo amado es conocido de Dios. Así que aquí hay una revelación del texto. Salomón amó al Señor. En primer lugar, no podía amarlo si no era amado primero por Él. Y además de eso, conocido por Él. Es decir, con una relación de amor, de unidad, de obediencia con Dios. Y esto es solo por Cristo. Salomón tenía la esperanza en la venida del Salvador, la esperanza en el cumplimiento del tiempo de que vendría el Mesías, y fue llevado a amar al Señor porque en su corazón había una circuncisión que lo trajo a amar y a obedecer al Dios vivo. Además, si usted nota, dentro de la promesa del pacto de Dios a David, dice que él no apostataría como Saúl. No que no apostataría, sino que no apostataría como Saúl. Porque sabemos que los hombres son débiles y pecan. Y como veremos más adelante, él se apartó del Señor. Pero la promesa decía que la misericordia de Dios no se apartaría jamás de él. Era amado por Dios, había sido llamado por Dios. Ahora,
¿quién es el que está sosteniendo la salvación y el amor de Dios que tiene Salomón? ¿En quién está sostenido? En Dios mismo. No está sostenido en sus fuerzas, no está sostenido en las obras que él ejecutaba, está sostenido en Dios mismo, que lo amó primero para que él lo amara, que lo amó primero y lo conoció para darle de su misericordia, misericordia que nunca se apartaría de él. Y aunque él estuvo en la oscuridad al terminar sus días, y aunque se apartó del Señor en su pecado, podríamos tomar la idea para comprenderla mejor, que fue excomulgado. Pero en esa excomunión, esto lo llevó en el fin de sus días a decir las palabras: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, en el fin de Salomón, ¿a dónde volvió Salomón? Al inicio, cuando amaba a Jehová con todo su corazón y obedecía sus mandamientos, porque el amor que recibió es un amor que lo llevó a amar a Dios en una forma salvífica, en comunión con el Padre eterno, y fue un hijo de Dios, receptor de la gracia y amado por Dios de manera especial para recibir su gracia especial, que es la gracia salvífica. Y esto nos lleva a responder la segunda pregunta: ¿cuál es la respuesta de un corazón que ama a Dios? Hemos entendido por qué Salomón amó a Jehová, y en esta misma línea veremos la respuesta de la segunda pregunta. Para ello debemos recordar algo. En primer lugar, que Salomón está empezando su reinado en Jerusalén. El pacto de Dios con David ha sido confirmado en él, y Salomón está trabajando en cada tarea que dejó su padre, y principalmente en hacer ¿qué? Lo que le agrada al Señor. Y por eso, conforme al texto de hoy, vemos nosotros que del amor de Salomón por nuestro Dios hay dos acciones en respuesta de ese amor especial. En primer lugar, que él obedece los mandamientos del Señor. Dice que anduvo en todos los estatutos de su padre David. Así que obedece y adora. Vemos nosotros que cuando amó a Jehová, su amor no era una ilusión mental o tranquilizante para su conciencia perversa, sino que era una vida consagrada a Dios en obediencia para andar conforme a sus estatutos, conforme su padre David le había mandado que obedeciese. Recordemos que le dijo en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de tal manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. En ese sentido, la obediencia de Salomón es ejemplo para nosotros hoy en día. Porque si nosotros decimos que amamos al Señor, debemos guardar sus mandamientos. Dice la palabra en Juan 14, 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Notan ustedes la unidad que hay entre el que Dios ama, que responde amando al Señor y obedeciendo sus mandamientos y sus preceptos? Y de esta manera andaba Salomón, para la gloria de nuestro Dios. Entonces sabemos que Salomón fue amado por Dios, amó al Señor y obedecía sus estatutos.
pero también el texto señala que Salomón adoraba. Recordemos lo que dice el versículo 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Así que, ¿qué vemos nosotros? Que hay una adoración por parte de Salomón. Y esa adoración la está realizando en el culto público, en la asamblea del pueblo, porque él convocó a los príncipes, a los principales, y como era soberano, todos se reunieron en unidad para adorar al Señor. Esto lo hizo en el 2º año de su reinado. Y el lugar escogido fue el lugar alto de Gabaón. Fue escogido para celebrar estos sacrificios y esta adoración, porque el tabernáculo y todo el antiguo mueblaje usado en el culto nacional, en el culto del tabernáculo, estaba depositado allí. En ese alto de Gabaón estaba el altar, donde el Sadoc, el sumo sacerdote, oficiaba. Nosotros podemos leer eso en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 39. Dice así: asimismo, el sacerdote Sadoc y los sacerdotes y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Ahí se reunían para adorar. Entonces, es cierto que el arca había sido trasladada y colocada en una nueva tienda que David había hecho para ella en Jerusalén, pero el altar de bronce delante del tabernáculo del Señor, sobre el cual se deberían colocar los holocaustos para la adoración, se encontraba en Gabaón, y por eso Salomón creyó que debería presentar sus ofrendas en el lugar legalmente establecido, delante del tabernáculo, sobre el altar honrado durante siglos. Este altar fue construido por la destreza de Bezaleel en el desierto. Éxodo 38:1 dice: igualmente hizo de manera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos, su anchura de otros 5 codos cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos y sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Y allí en ese lugar es donde Salomón ofreció 1000 holocaustos. Y ese holocausto lo ofreció por manos del sacerdote, el sumo sacerdote Sadoc. Sabemos que los sacrificios que Salomón ofreció fueron del agrado delante del Señor, como más adelante lo vamos a estudiar, pues él recibió los dones de parte de Dios después de su sacrificio. Y de una forma similar, Dios respondió a Noé. Cuando Noé desembarcó del arca, lo primero que hizo que fue holocaustos delante del Señor, adorar al Señor. Y el Señor lo recibió con agrado, comprometiéndose a no volver a destruir la tierra. Nosotros esto lo podemos ver en Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Así que el tipo de adoración de Salomón fue en la misma línea. Él ofreció los holocaustos, y la adoración ofrecida por Salomón era sincera y conforme el Señor lo había determinado. Y era una adoración que venía de un corazón regenerado. Mostraba agradecimiento, fidelidad delante del Señor. Su sacrificio era para limpieza. Estaba adorando y reconociendo la grandeza del Señor.
reconociendo que el Señor es el que recibe toda la gloria. Y hoy en día nosotros también lo adoramos y hacemos sacrificios de alabanza delante de Dios y honramos al dador de todo lo que tenemos. Así que nosotros podemos ver que cuando un corazón ama al Señor, obedece sus mandamientos y lo adora, pero lo adora conforme Él ordena que debe ser adorado, porque la adoración y la obediencia están unidas, no están separadas. Si usted ha sido amado por Dios, es conocido por Dios, y si es conocido por Dios, usted va a obedecer los mandatos del Señor y lo va a adorar conforme a sus mandatos, conforme Él lo ha establecido. Así que tenemos claro que Salomón amó a Jehová, pero también tenemos claro que obedeció y adoró al Señor. Esto nos lleva al tercer punto, las aplicaciones prácticas. Entonces, ya hemos comprendido por qué Salomón amaba al Señor. Hemos comprendido que ese amor trajo obediencia y adoración. Ahora debemos hacernos nosotros la pregunta, en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿amamos al Señor? ¿Amas tú, hermano, al Señor? ¿Amas tú, que estás aquí congregado en los santos, al Señor? En ese sentido nosotros sabemos que lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y podemos decir que si somos la iglesia del Señor y si estamos aquí en comunión como hermanos presentes, es porque nosotros profesamos que somos de Cristo y porque tenemos un entendimiento de que hemos sido salvados, rescatados y regenerados, y que ahora el Señor nos dice que nos ha dado vida eterna, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que por su amor con que Él nos amó, hemos sido salvados. Nuestro Señor Jesucristo entregó todo en la cruz del Calvario. Se humilló a sí mismo, haciéndose humilde hasta la muerte, y muerte de cruz, para que nosotros, los que hemos sido amados por Él de una manera especial, recibiéramos ese amor y pudiéramos nosotros amarlo a Él. Pero cuando le amamos a Él, como leímos en Juan 14:21, que lo voy a volver a leer, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Por tanto, como dice el Señor, el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que ama al Señor, porque tiene la ley escrita en su corazón con el dedo del Señor. Su corazón ha sido transformado, su corazón ha sido circuncidado conforme a la promesa del nuevo pacto. Les daré un nuevo corazón, quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Escribiré mi ley en sus corazones para que me obedezcan. Así que la respuesta, si tú amas a Cristo, es que tú vas a obedecer sus mandamientos. Desafortunadamente hay muchos que asisten y profesan ser cristianos. Con sus labios dicen que aman al Señor, pero con sus acciones niegan ese amor. Así que debemos tener cuidado. Como creyentes debemos de rodillas mirar al cielo, pedir perdón y vivir conforme al Señor. La imagen que debemos proyectar en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestros trabajos, es la de Cristo. Nosotros debemos ser como Cristo. El Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció al Padre en todo. Nosotros debemos obedecer porque lo amamos a Él, porque Él nos amó primero.
Y en esa obediencia debemos ser obedientes hasta la muerte de nosotros mismos. Si alguno quiere seguir al Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos si amamos al Señor. Así que debes meditar, mi hermano. ¿Estás negándote a ti mismo? ¿Estás obedeciendo al Señor? Nosotros fuimos hechos obedientes en la obediencia de Cristo. Hemos sido justificados en Él, hemos sido expiados de la culpa del pecado, y en la propiciación se quitó la ira que merecíamos nosotros. Y en ese sentido no tenemos excusa, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Dice Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es versión Las Américas. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que si ya no somos esclavos del pecado, si tenemos el Espíritu Santo, si hemos sido libres en Cristo, capacitados, fortalecidos para vivir en obediencia al Señor, para mostrar que nosotros le amamos. Así que yo los animo, mis hermanos, animo a la iglesia para que vivan en obediencia al Señor. Si lo aman, obedezcan sus mandamientos. Y por último, tenemos como aplicación práctica, además del amor recibido, de la obediencia que es necesaria, de que nosotros sabemos que le amamos, viene la otra aplicación, que es la adoración. Nosotros también estamos llamados a adorar a nuestro Dios. Y aquí, cuando estamos como iglesia, esta es una expresión de la adoración al Señor, esa unidad en la que estamos nosotros aquí congregados, pues aquí es donde crecemos y nos alimentamos y lo adoramos. Como decía Juan Calvino, sin duda alguna, aquel que se rehúsa a ser un hijo de la iglesia, en vano desea tener a Dios como su Padre, porque es únicamente a través de la mediación de la iglesia que somos nacidos de Dios y criados a lo largo de los diversos estados de la niñez, de la juventud, hasta llegar a la adultez. Esto porque en la iglesia es donde se predica el medio instrumental para ser llamados a la vida, que es la palabra de Dios, el Evangelio. Y cuando venimos a la iglesia y nos congregamos para adorar al Señor, también estamos nosotros escuchando el Evangelio para vivir conforme a la voluntad de Dios. La adoración, mis hermanos, también es una vida en obediencia. Recuerden que les dije, el amor a Dios y la obediencia están unidas a la adoración. La adoración se hace conforme el Señor lo ha determinado. Y nuestra mayor adoración delante de nuestro Dios es una vida santa, un testimonio santo. Es la obediencia a los padres, la honra a los padres, es ser honesto, es trabajar conforme y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y asimismo, adorarlo como Él pide ser adorado. Porque hoy en día se acercan mucho las personas a adorar a Dios y dicen que aman a Dios, pero lo quieren adorar en sus términos y no quieren adorarlo en los términos que el Señor ha establecido. Él determinó la forma en que quería ser adorado, y de esa forma debe ser nuestra adoración, corporativamente e individualmente. No puede ser de otra forma. El hombre, por su pecado, siempre ha querido adorar a Dios a su manera. Quiere hacer las cosas como Él quiere hacerlas, porque no se sujeta a la voluntad de Dios. Pero el que ama al Señor y lo adora conforme a su palabra, lo señala, porque se sujeta a la voluntad de Dios. Y en la Escritura hay ejemplos de personas que querían adorar a Dios a su manera, y lo hacían usando el nombre de Dios. Tenemos, por ejemplo, en Josué capítulo 7, versículo 1, un ejemplo. Dice así la palabra: hubo un hombre del monte Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste,
y de los cuales me hablaste, aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él le devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Entonces aquí vemos una persona que dice que va a adorar a Dios. Dice, bendito seas de Jehová. Utiliza las palabras religiosas como si fuera un creyente, pero lo que está usando para adorar a Dios lo está usando para hacer idolatría, para deshonrar el nombre del Señor. No está adorando al Señor como Él exige ser adorado. Por lo tanto, no ama a Dios porque no obedece sus mandamientos y no lo adora como Él demanda ser adorado. Y tenemos otro ejemplo en Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 3 dice así: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Está reunido el pueblo que adoraba al único Dios verdadero y empezaron a hacer imágenes de fundición y dijeron que eso era una fiesta para Jehová. Mis hermanos, lo que el hombre ha venido haciendo para no adorar a Dios conforme a su voluntad, lastimosamente hoy también se produce como una falsa adoración a Dios en el nombre de Dios. Hacen las cosas a su manera, adoran a Dios usando payasos, usando obras de teatro, usando músicos, solistas en el día del Señor, cambiando lo enseñado por el Señor, lejos de su principio regulador, queriendo hacer fiesta para Jehová con los ídolos de su corazón. Pero ahora los ídolos de su corazón es las luces, el fuego, el humo, la diversión, para que la gente no esté incómoda con su pecado, sino que siga viviendo lejos de Dios. Y esto lo hacen diciendo que lo están haciendo en el nombre del Señor. Mis hermanos, esta es una falsa adoración porque no obedecen al Señor, no obedecen sus mandamientos, no aman al Señor, se aman a sí mismos, son religiosos que quieren sacar provecho de usar el nombre de Cristo. Pero esto no es para la gloria de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la falsa adoración busca solo que el hombre se sienta bien. No busca humillarse y adorar al Dios vivo. Nuestro Señor demanda de nosotros obediencia más que sacrificios. El rey Saúl, ¿qué hizo? No obedeció la orden del Señor de que tenía que destruir todo lo que tenía Amalek, sino que pensó hacer las cosas a su manera. Pero ¿cómo voy a matar esas vacas tan bonitas y gordas? ¿Cómo voy a perder esos tesoros que serán para Jehová? Fíjese usted, mi hermano, todo lo que el hombre apóstata y engañoso y mentiroso hace, lo quiere hacer ver bonito porque dice en el nombre de Jehová. Y hoy quieren adorar a Dios lejos de lo que su palabra enseña, diciendo que lo hacen en el nombre de Jesús. Y dicen en el nombre de Jesús. Payasos en el nombre de Jesús. Dancen en el nombre de Jesús. Toquen solos de batería en el nombre de Jesús. Pero no adoran a Dios como Él debe ser adorado. Y como dice 1 Samuel 15:9. Y Saúl y el pueblo, mire lo que le pasó a Saúl. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Galla, lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
Y esto le costó a Saúl el reino. Su reino no fue confirmado porque no hizo lo que agradaba al Señor. Y lastimosamente el mundo se rige por una cosmovisión humanística y no bíblica. Una cosmovisión antropocéntrica, pero están inconscientes, están perdidos. Creen que sus acciones, creen que ir y sentarse y participar de esas manifestaciones es agradar a Dios. Pero como vimos los ejemplos, como vemos la desobediencia, no es más que vanidad, no es más que estar apartados de Dios haciendo las cosas lejos de su voluntad. Quieren vivir, como decía el libro apócrifo, en Eclesiástico 3:30, el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. Piensan que las obras les trae el perdón de los pecados, cuando están haciendo todo lo que es contrario al Señor. Las acciones sin obediencia no son el agrado al Señor como lo es la obediencia. Y la adoración y la obediencia están unidas, mis hermanos. Primera de Samuel 15:22 dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que, mis hermanos, viendo esto, examinemos nuestros corazones y concluyamos si verdaderamente podemos responder esa pregunta. ¿Amamos nosotros a nuestro Dios? ¿Vivimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿O será que nos amamos más a nosotros mismos? Y en este día, mi hermano, si tú aún estás muerto en tus delitos y pecados, si tú estás lejos viviendo en la vanagloria de la vida, hoy es día de salvación. Arrepiéntete, ven a Cristo, porque solo en Él hay salvación. Si crees en Él tendrás vida eterna, como dice Juan 11:25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que si estás muerto, tendrás vida solo en Cristo y solo por Cristo. Y amada iglesia, que el Señor nos ayude para amarlo, obedecerlo, adorarlo y servirlo por siempre. Oremos. Bendito Señor Dios y Salvador de nuestras vidas, te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Y por ese amor, Señor, que nos diste, ahora nosotros te amamos a ti. Y no solo nos amaste, sino que nos conoces, Señor. Nos has dado un nombre. Y sabemos nosotros que somos de ti, que somos tus hijos, que vivimos para ti, para tu gloria. Ahora te pedimos, Señor, que como tus hijos nos ayudes, para que así como te amamos, guardemos tus mandamientos. Que podamos vivir conforme a tus preceptos y estatutos, y que podamos adorarte conforme tú lo has ordenado y conforme tú dices ser adorado, Señor. Líbranos de apartarnos de ti. Líbranos, Señor, de hacer como Micaía o como el pueblo de Israel, de construir ídolos y holocaustos que no son agradables delante de ti. Sabemos que nuestro corazón es débil y necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, como tu pueblo, tu iglesia, como tus hijos, viviendo para tu gloria, Señor. Gracias te damos por rescatarnos y salvarnos. Te anhelamos, Señor, que vengas pronto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, damos por terminado el servicio y damos